Ahora sí, muy buenas noches a todos los que están aquí, los que están en casa. Quiero que usted me acompañe y abra su Biblia en el libro de Mateo, capítulo 1. Bueno, mañana es Navidad. Mañana 24 de diciembre llegó lo que llamamos Nochebuena, etcétera, etcétera. Y es un tiempo pues para compartir con la familia, estar todos unidos, pero también es el momento importante para pensar algunas cosas necesarias que a veces pasamos por alto. A veces olvidamos que estas fechas, aunque se han convertido en un instrumento de la mercadotecnia con tal de que tú compres cosas, en realidad tienen un significado más profundo, y ese es el que necesitamos entender, conocer y sobre todo en estos momentos no olvidar. Así que vamos a hablar esta noche. El título de mi enseñanza es Jesucristo. Vamos a hablar de nuestro Señor Jesús. Y quiero que leamos aquí los versículos del 18 hasta el 25 de Mateo capítulo 1. Y preste usted mucha atención a estos versículos, que usted los conoce porque hasta en películas de Semana Santa salen, pero quiero que les preste atención esta noche y vamos a hablar un poco de ellos. Dice así Mateo capítulo 1 versículo 18: el nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes de que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era hombre justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta, cuando dijo: he aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Qué historia está. Estos 7 versículos nos muestran una crisis. Imagínense, un muchacho se va a casar, un señor se va a casar con una jovencita y de repente aparece embarazada y él dice: eso no es mío. Y entonces ya no, la voy a dejar. Aquí dice: José es un hombre justo, se va a alejar de ella para que no se le genere un agravio a María. Y él decide irse, dejarla, y en la noche aparece un ángel. La noche antes de que él se fuera, hay un ángel que le dice: no tenga miedo de casarse con María, porque ella está embarazada, pero lo que hay en ella, lo que hay en el vientre de ella, es engendrado ¿de quién? Del Espíritu Santo. Pues hermano, tiene que venir un ángel definitivamente para que usted crea que sí. De lo contrario, no. Si no hay un ángel intermedio, por intermedio, olvídese, eso no hay de otra manera. ¿En qué situación está José? ¿Qué situación tan complicada? ¿Qué situación tan difícil? Y yo quisiera que usted pensara un momento en este punto, hacemos una pausa aquí. Hombre, ¿qué haría uno en esa situación? Está María, está usted, se va a casar y aparece con un hijo, o aparece ella embarazada. ¿Usted qué hace? ¿Cómo es la situación? Bueno, José esa noche tuvo una revelación de Dios, y yo quiero que hablemos de esa revelación. Un ángel se le aparece a José y le dice 2 cosas. Le dice varias cosas, pero sobre todo, y en esto es que quiero que usted preste mucha atención, le revela 2 nombres de Jesús, de nuestro Señor: Jesús y Emmanuel. Y quiero que hablemos de esos nombres. Así que el primer punto de mi enseñanza es Jesús. Dice ahí en el versículo 21: y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados.
El nombre Jesús significa Salvador, pero sabes, yo quiero que también tengas presente que Jesús es el nombre terrenal con el que nuestro Señor se dio a conocer a nosotros. El nombre Jesús que nosotros conocemos, pronunciamos y etcétera, algunos lo tienen por fetiche, es el nombre humano de nuestro Señor. Y eso revela algunas cosas importantes. En primer lugar, que nuestro Señor Jesús era hombre. Dice ahí en el versículo: y dará a luz un hijo. Entonces, las evidencias de que nuestro Señor Jesús era humano: fue concebido, fue engendrado y dado a luz. Como nosotros los seres humanos lo hacemos. Necesitamos ser concebidos, ser engendrados y somos dados a luz. Nuestro Señor Jesús pasó por ese mismo proceso. Él fue concebido, engendrado y fue dado a luz. ¿Sabes? Muchas veces nosotros pasamos por alto que nuestro Señor Jesús fue humano, porque leemos los hechos milagrosos, porque leemos las cosas portentosas que hizo, porque entendemos qué poder que tuvo Él, y no nos damos cuenta que Él fue un humano. También tuvo una mamá, también nació del vientre de una mujer, tuvo que crecer, desarrollarse, también se cayó y también se le rasparon las rodillas. Claro que sí, porque fue un humano, completamente humano. Él no fue solamente Dios, no vino del cielo como caído del cielo y apareció aquí. No, Él fue completamente humano. Y yo quiero que tú tengas presente esto: nuestro Señor Jesús, y ese nombre Jesús, que significa el Salvador, revela su humanidad, nos deja entender qué clase de persona era Él en cuanto a su humanidad. Por lo tanto, en las implicaciones, Él tuvo debilidades, también sufrió hambre, frío, dolor. No crea usted que como nos pintan en los evangelios, que nuestro Señor Jesús llevando la cruz y soportando todos esos azotes, no sentía dolor o no padecía. Claro que lo sentía, claro que padecía, porque era completamente humano. No fue solo Dios, y quiero que usted tenga presente esto, porque siendo solo Dios, escuche esto, nunca habría entendido nuestra fragilidad y debilidad. Y ahorita yo quiero que tú y yo pensemos un poco en esto. Él no fue solamente Dios que vino al mundo, no, era completamente humano. Completamente humano. Si Él hubiera sido solo Dios, no te habría entendido a ti y no me habría entendido a mí. Ahora, la pregunta que hay que hacer en este punto es: ¿y por qué debía ser un hombre? ¿Por qué Dios no ideó otro plano, otra estructura, otra manera de hacerlo? ¿Por qué Jesús debía ser un hombre? ¿Por qué? ¿Por qué funcionó de esta manera? ¿Por qué se hizo así? Escuche esto: solamente un hombre podía librar a la raza humana, al hombre caído, de la culpabilidad. Y eso es algo que tenemos que entender desde una perspectiva de una deuda. Usted tiene una deuda y usted debe pagar su deuda. Usted está endeudado con el banco, entonces debe pagar su deuda. Pero imagínese que ahora aparece otro deudor al mismo banco, su hijo. Su hijo debe también mucho dinero. Él debe pagar ese dinero. Pero usted, de buena persona, dice: yo le pago al banco. ¿Qué es lo que primero le dice al banco a usted? Primero pague su deuda antes de que vaya a pagar la deuda. ¿De quién? Del otro. Bueno, el ser humano no podía venir a ser salvado por un animal, no podía venir a ser salvado por solo Dios. No, el ser humano debía ser salvado por un hombre. El mismo que cometió la falta debía venir a rescatarla. Así que debía levantarse de la raza humana un hombre, el mejor de todos, que pagara el precio por los demás. Por eso no podía ser otro. No podía ser un animal, no podía ser Dios, no tenía que ser un hombre. El hombre cayó, el hombre pecó. ¿Quién debía venir entonces? Un hombre a rescatar la humanidad. ¿Por qué debía ser hombre?
porque también ese hombre debía ser inocente, no podía tener una deuda pendiente, y esto es muy importante. En la ilustración que acabo de dar del banco funciona exactamente igual. Tú no puedes ir a pagar una deuda a menos que hayas pagado la tuya primero. Así que ese hombre que venía al mundo debía ser ¿qué? Perfecto. Debía ser perfecto. Y en tercer lugar, debía ser un hombre, porque solamente un hombre nos puede entender a nosotros. Y aquí hay algo maravilloso. Cuando yo estaba estudiando para la enseñanza esta noche, Dios hablaba a mi corazón. Dios me tocaba el corazón. ¿Sabes? ¿Usted ha escuchado el dicho que dice hay que ponerse en los zapatos del otro? ¿Sí lo ha escuchado? Empatía, ¿no? Es que si el otro le está doliendo, usted póngase en los zapatos, en la piel del otro, para que logre entenderlo bien. ¿Sabes? Nuestro Señor Jesús debía ser hombre y fue hombre para poder entendernos a nosotros. En el libro de Hebreos, en el capítulo 4, vamos a mirar ahí, hay unos versículos maravillosos, y sobre todo esto fue lo que me hizo, tocó mi corazón. Y quiero que leamos desde el versículo 14 hasta el versículo 16, y quiero que veas una muestra de amor ahí, una muestra inmensa de amor. Dios envió a su Hijo, lo hizo hombre para que te entendiera a ti y me entendiera a mí. Mira lo que dice Hebreos capítulo 4 versículo 14. Dice: por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos, escuche esto, un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Mire qué versículo tan maravilloso. Hermano, ¿tú te has sentido incomprendido? Jesús te comprende. Él te entiende mejor que nadie, porque Él padeció y sufrió lo mismo que tú estás sufriendo y padeciendo. ¿Tú piensas que estás solo en el mundo y que nadie te entiende y que nadie te comprende? Jesús te entiende y Jesús te comprende, porque Él estuvo solo, padeció, sufrió. Él, como ser humano, Él te entiende a ti mejor que nadie más. Dice acá el siguiente versículo: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. El nombre Jesús, el Salvador, revela algo maravilloso para tu vida: que hay alguien que te entiende, que hay alguien que te comprende, que hay alguien que sabe por qué estás pasando, que hay alguien que puede ponerse en tus zapatos, pero con una gran diferencia: no cayó, no pecó. Yo no sé tú qué estarás pasando, yo no sé los que están viéndonos en casa por qué situación estarán atravesando, no sé, pero quiero que entiendan y sepan que Jesús, Él te entiende. Y tú puedes acercarte a Dios confiadamente porque tienes alguien que intercede por ti, nuestro Señor Jesús. Aleluya. Yo cuando leía eso, estudiando el mensaje, sabes, hermano, estaba confrontado, y entonces me puse a adorar a Dios, porque definitivamente tener alguien que pueda compadecerse, alguien que pueda entenderme, alguien que me pueda ayudar, es lo mejor que podemos tener nosotros. Amén. Y eso es nuestro Señor Jesús. Pero quiero que en segundo lugar tú te des cuenta lo segundo que le fue revelado a José. Primero le dijo ahí: y llamará su nombre Jesús. Pero más adelante, unos versículos más adelante, en el versículo 23 dice, ahí estoy en Mateo ya: he aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel, que traducido es Dios con nosotros. En segundo lugar, el nombre de nuestro Señor Jesús también es Emmanuel, y no es el nombre con el que nosotros lo designamos, pero es el nombre que en realidad representa lo que es Jesús en la tierra: Dios con nosotros.
Y entonces nuestro Señor Jesús no solamente fue completamente hombre, sino también fue completamente Dios. Completamente hombre y completamente Dios. ¿Y por qué era completamente Dios? Ahí en los versículos leemos: fue concebido y engendrado por el Espíritu Santo, no por un hombre. Y esa concepción y el ser engendrado por el Espíritu Santo implicó que su simiente y su naturaleza era distinta. Aunque era humano, tenía una naturaleza diferente, una naturaleza divina. Por eso es que en la Escritura tú encuentras que dice que lo que es nacido de la carne, carne es, pero lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Y a los que son nacidos del Espíritu se les dice: no pequen más, porque ellos ahora tienen la posibilidad de no hacerlo. ¿Tú te has preguntado por qué Jesús nunca pecó, aunque era hombre? Pues porque era Dios. Aunque era hombre y estuvo tentado y con las mismas debilidades, no falló ni fracasó, porque era Dios. No puedes olvidarte de eso. Y era necesario que fuera Dios precisamente eso, para satisfacer todas las exigencias de justicia. Ni una cosa fue quebrantada por Dios, ni una cosa, por nuestro Señor Jesús, perdón, ni una cosa faltó. Él le dijo a Juan: es necesario que tú me bautices para que cumplamos con toda justicia, porque Él, nuestro Dios, nuestro Señor, tenía la capacidad y la posibilidad de hacerlo. Recuerden la tentación, esa tentación que en los 40 días allá el Señor Jesús está en el desierto, y probablemente viene la primera hambre y ahí caen una cantidad de personas. Viene la segunda, los reinos. No, la otra es el milagro, creo que es. O los reinos, bueno, el orden de los factores, digamos que no altera el producto acá. Vienen los reinos. Te daré todos los reinos si vienes y postrado me adoras, le dice Satanás a nuestro Señor Jesús. Y Él, hermano, todos los reinos del mundo, todos. Uno de los sueños más grandes que tenemos es salir de pobres. Uno de los sueños más grandes que tenemos es dejar de depender. Uno de los sueños que tienen muchas personas es: yo me quiero ir a vivir al norte, ahora sí voy a ir a buscarme una casa, tener un supercarro de esos que empiezan con una B y después sigue con una M. Uno de esos con ese me conformo. Y entonces cuando viene una tentación en donde te dicen que te ofrecen el mundo, fácilmente ¿qué? Caen muchas personas. Pero nuestro Señor Jesús no. ¿Por qué no? Porque era Dios. Emmanuel revela su divinidad. Dios con nosotros, Dios en medio del mundo. Jesús, un hombre, completamente hombre, el mejor de todos. Pero Emmanuel, el Dios con nosotros, es el Dios encarnado aquí. Y era el cumplimiento de todos los propósitos que Dios tenía. Sabes, desde siempre Dios ha querido habitar con el hombre. Desde siempre. Así era en Edén. El pecado dañó esto, pero Dios seguía en su propósito y ciertamente Él los cumple. Y entonces el tabernáculo en el desierto es una representación de Dios en medio del pueblo. Más adelante es el templo, Dios en medio de Jerusalén. Y nuestro Señor Jesús ahora es el templo. Nuestro Señor Jesús ahora es Dios con nosotros. Ya no es un tabernáculo, es ¿quién? Es Él. Dios en medio del mundo. Completamente hombre, completamente Dios, sin pecado. ¿Qué implica eso para nosotros? Naturaleza, ese poder que Él manifestó es evidente porque era que Dios, un hombre, no puede hacer semejantes milagros, resucitar. Un hombre no lo puede hacer. Un hombre no puede perdonar los pecados. Escasamente le queda difícil perdonar lo que le hacen a él, menos perdonar pecados. Solamente Dios lo puede hacer. Y Él vino a traer luz a este mundo en oscuridad, y eso es nuestro Señor Jesús. Ahora, Cristo es otro nombre con el cual conocemos a nuestro Señor Jesús.
Jesucristo, Jesús, hombre, Cristo, el Mesías, Dios. Jesús, nuestro hermano, quien nos entiende. Cristo, nuestro Señor y nuestro Dios. Y lo que se celebra en Navidad es precisamente esto: que hubo un día en que Dios se encarnó en un hombre. Lo que hoy celebramos, lo que hoy conmemoramos, bueno, mañana en realidad, no es que Papá Noel haya traído un regalo, no, es que la luz vino al mundo, así como lo dice Juan en el capítulo 1. La revelación de Dios vino a este mundo, se encarnó, la esperanza de las naciones vino. Eso es lo que celebramos nosotros cuando recordamos la Navidad. ¿Pero eres tú consciente de tienes un abogado, Señor Jesús, alguien que te entiende? ¿Eres tú consciente que Jesús no es Chuchito ahí como hay de confianza, no, porque Él es completamente Dios? ¿Eres consciente de eso? Él es completamente Dios, pero también es ese hombre que te entiende a ti, completamente humano, que te logra entender en todas las circunstancias. Y ese milagro de encarnarse, ese milagro de venir aquí, hermano, trajo la esperanza al mundo. Hay gente que duda de esto, hay gente que dice que Jesús no podía ser así, que Dios. Entonces niegan que Jesús haya sido Dios porque la materia es mala. ¿Lo niegan? Dicen que Jesús era como una aparición ahí más o menos, no un hombre completamente, porque si era hombre completamente, pues. Y si nosotros creemos estas cosas, nos quedamos sin esperanza, porque si el hombre no tiene solución y Dios no puede venir a redimirlo, tú y yo no tenemos esperanza entonces, porque sí que necesitamos de un Dios que se compadezca, que se ponga en nuestros zapatos, y ese es nuestro Señor Jesús. Ese es Él, el Mesías. El que nació, se encarnó, realmente fue a la cruz del Calvario y murió por todos nosotros. Yo no sé cómo tú vives tu vida, pero tengo que llamarte a reflexionar, que rindas tu corazón a Jesús, que rindas tu corazón a nuestro Señor Jesús, a Jesucristo, el Mesías, el Rey. Que entiendas que su encarnación es la esperanza para el mundo. No es un hecho, ay, como sí, pues si hubiera pasado, si pasó bien, y si no pasó, pues también no. Es fundamental eso. Por eso tenemos esperanza. No puedes olvidar eso. Quiero que te pongas en pie. Vamos a orar. Quiero que cierres tus ojos y primero digas: gracias por venir a este mundo, Señor Jesús. Gracias por hacerte hombre. Siendo Dios, te hiciste completamente hombre. Gracias, Señor Jesús. Gracias. Gracias porque tú me entiendes. Gracias porque en mi debilidad tú eres quien me sostiene. Gracias, Señor Jesús. Gracias, Padre Celestial. Gracias porque cuando soy tentado sé que tú entiendes por lo que estoy pasando y eres tú quien me sostiene, me ayuda. Gracias. Gracias porque ante Dios, el juez del universo, tú intercedes por nosotros. Gracias. Gracias porque siendo Dios viniste a este mundo. Dígale gracias. Gracias por entregar tu vida por mí. Dígale gracias, Señor. Gracias. Gracias. Termine diciéndole: Señor, te adoro a ti,
Te exalto a ti, yo entrego y rindo mi vida a ti. Todo lo que soy lo entrego a ti, Señor Jesús. Oh, aleluya. Gracias, Padre Celestial. Gracias, bendito Señor. Gracias, Señor. Amén, amén. Dale